Nos conocemos con Manuel desde, yo creo que menos de los 80, estoy hablando de los 70 y tantos, ¿sí? Y obviamente, como señaló el ex presidente del Consejo de Ministros, es un gusto poder participar en este evento. En segundo lugar, quiero agradecer a todos por su presencia, obviamente al anfitrión en este caso, y a todos en general por su invitación. Yo quiero partir hablando de las cosas generales, porque obviamente la presentación de Luis abre muchos temas, en el sentido de que hay que recuperar esta visión sistémica de la economía. Esto es, la economía es una disciplina que se hermana con todo un conjunto de otras disciplinas. Y si queremos tener éxito en la política económica, tenemos que efectivamente mirar desde una perspectiva de la economía, del instrumental, de la administración pública, de la ciencia política, de la sociología y de la antropología. Y yo creo que eso es fundamental. El libro de Manuel va en esa dirección, no quizás lo cierra porque precisamente lo que trae es las aportaciones sobre temas particulares que son muy relevantes, pero yo creo que es un primer tema que hay que destacar. El esfuerzo de Manuel a lo largo de las décadas ha sido ese de ir presentando las piezas, ir comenzando a articularlas, y está en ese esfuerzo integrador que es útil para todos. Yo revisaba la lista de los temas y prácticamente coincido plenamente con ellos. Reforma financiera, gran y pequeña minería, monopolio y regulación, soberanía alimentaria, mercado de trabajo. Y simplemente anotaría unos temas complementarios que para mí son fundamentales en esta concepción sistémica. Yo creo que, y Manuel lo comenta, pero quizás falta colocarlo como un capítulo específico. Yo creo que si el Perú tiene que cambiar, necesita lo que llamamos un nuevo consenso económico-social. Ese nuevo consenso económico-social, yo no lo llamo una nueva constitución. Puede ser necesario, de repente es innecesario. Hay ciertas cosas que en la constitución hay que cambiar, pero de repente no es necesario acudir a una constituyente. Yo quiero un nuevo consenso económico-social que incorpore a toda la sociedad, porque lo que escuchamos, lamentablemente, es propuestas articuladas para atender intereses particulares, intereses pecuniarios. Yo quiero un nuevo consenso que incluya a los trabajadores, que no los trate como un factor de la producción. Y aquí yo debo señalar que no estoy haciendo socialismo. Yo creo que ese nuevo consenso económico-social debe retomar, ya lo he dicho varias veces, y lo pudiera hacer, no hay que irse al manifiesto del Partido Comunista ni nada por el estilo, hay que ir nada más a la doctrina social de la Iglesia Católica. Cuando nosotros leemos la doctrina social de la Iglesia desde el fines del siglo XIX, y si vamos a todas las grandes reformas que se hicieron con el Concilio Vaticano II, vamos a ver que lo primero que se dice es que el trabajo no es un factor de la producción, es el elemento que contribuye y que por tanto merece un lugar importante. Y de ahí me salto ahorita a lo moderno. Si uno lee la ISO 26000 capítulo laboral, repite lo mismo. Simplemente haríamos la revolución en el Perú si nos quedamos con los textos de la doctrina social de la Iglesia Católica. Yo quiero comentar, estoy por presentar un artículo sobre esto, porque me pareció maravilloso leer un documento que en esa época sería, y rehabilitar un documento que en esa época sería una herejía. Me refiero a la Carta de Punta del Este de 1961, aquella que se hizo para validar en junio del 61 lo que fue la Alianza para el Progreso. Si uno revisa lo que son los contenidos de esa Carta de Punta del Este promovida por
los Estados Unidos, tiene elementos suficientes para hacer también la revolución en el Perú. Se habla de los trabajadores, se habla de equidad de género, se habla de la necesidad de las reformas agrarias, se habla de crecimiento per cápita, de reducir la elevada desigualdad, cosas maravillosas, ¿sí? Entonces, cuando me dicen es que tú eres un antisistema, socialista, nada. Yo quiero el capitalismo de la edad de oro, con ciertas adiciones. Ese capitalismo de la edad de oro de entre 1950 y mediados de los 70, donde hablábamos de un balance entre trabajadores y empresarios, donde los sindicatos importaban, ¿sí? Donde el consumo masivo era lo importante. Frente a este capitalismo neoliberal que es totalmente retardatario, donde tenemos unos mercadólogos, colegas míos, que hablan de segmentar el mercado, que tratan y dicen y enseñan lamentablemente que hay que extraer el excedente del consumidor, o financistas que nos dicen que no interesa dónde se obtengan los excedentes, olvidándose que lo central es el aparato productivo, o unos colegas economistas que dicen que el trabajo no importa y que hay que desregular el mercado de trabajo. Yo quiero ese capitalismo, no quiero socialismo, me suena muy radical. Quiero ese capitalismo de la edad de oro, quiero ese capitalismo con dos componentes más nuevos. Uno, la preocupación por el ambiente, que no la tuvo, y la segunda, la preocupación por los pueblos originarios. Nada más. No quiero ni socialismo, no quiero nada más que retomar esas banderas que tenía, y ahora lo digo, Fernando Belaúnde Terry en los años 60. Es decir, cuando yo veo los contenidos de las políticas de industrialización sustitutiva, cuando leo la Carta del Punta del Este, digo, caray, ¿cómo hemos retrocedido? Y vamos en una ruta, yo sí no soy tan optimista como el Premier. El ex Premier, yo sí veo que vamos en una ruta rumbo al precipicio. Simplemente quiero señalar entonces que el libro tiene que redondear en construir ese nuevo consenso económico-social. Un segundo elemento que yo creo que hay que incorporar es nuevamente rehabilitar el rol del planeamiento estratégico. ¿Y qué es eso? No es ser dirigismo, no, una cosa diferente. Yo soy enemigo de 50 documentos de planeación que el POI, PEI, PAI, inventos que se hicieron las gentes del área de planeación que no sirven para nada. Hay que pensar en un planeamiento alineado con las señales de mercado, como hicieron los coreanos del sur, como hicieron los chinos, donde, por ejemplo, yo veo una aberración absoluta entre lo que es el manejo cambiario, que permite la apreciación de la moneda nacional, con lo que fue, que lamentablemente ya no existe y que es imprescindible, que es otro tema que tiene Manuel, que no está en este libro, que es el asunto de la diversificación productiva. En ese sentido, yo lo que veo es puras contradicciones. Un hermoso documento de Piero Gessi que nos pretendía ubicar en las cadenas de valor internacional, pero con una política cambiaria totalmente contraria. Lo que decía con la mano derecha, lo contradecía con la mano izquierda. Debo comentar que el éxito exportador chino se basa en depreciar la moneda nacional, aunque duela, de 2 yuanes por dólar a casi 10. Y luego ha venido retrocediendo. Y el eje de la expansión exportadora japonesa fue llevar a 200 yenes por dólar y por la exigencia norteamericana regresaron a 100, pero obviamente la competitividad japonesa superó ese problema de reversar la política cambiaria. La primera política para diversificar la economía peruana es reconocido por los expertos como Dani Rodrik y otro, la política cambiaria. Nuevo consenso económico-social. 2, rehabilitar el rol del planeamiento estratégico. Y la tercera, que
yo sé que la está trabajando también Manuel, es la necesidad de una profunda reforma institucional y de los sistemas de gestión. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando no de servir es un programa marginal adicional. Se trata de colocar las piedras, grandes piedras del Poder Ejecutivo nuevamente en su lugar. Lo que ha ocurrido es que hemos desmembrado el aparato del Poder Ejecutivo y se trata de reintegrarlo y orientarlo al cumplimiento de funciones concretas y directas. Luego hay una serie de temas, pero simplemente quiero ahora sí irme a lo que es el documento en concreto. Yo creo que tenemos hacia adelante 4 grandes rumbos. Yo creo que debemos desechar 3. El primero es seguir haciendo lo que venimos haciendo. Esto es inscribirnos en esta visión neoliberal. No digo que hay que cambiar el modelo económico porque yo creo que eso es imposible. Y lo he dicho 1000 veces, hay que ajustar el modelo económico. Esta visión sistémica nos dice que hay miles de piezas, muchas piezas, y esas piezas hay que comenzar a moverlas. Yo no creo que la ruta esté en seguir haciendo lo que estamos haciendo. Lo segundo es que hay que rechazar también las estrategias populacheras. Yo creo que se ha usado mal el término de lo populista, porque también se hace populismo cuando se favorece los intereses pecuniarios de un grupo particular. Con una política cambiaria, una política determinada, se beneficia a un sector en particular. Esto de las experiencias de dar un manejo económico que vaya fijar un tipo de cambio, o acordarme como hicieron mis colegas de la Argentina de que no hay índice de precios y no hay que publicarlo y yo lo manejo de otra manera, pues eso no va. La tercera opción, que es un poco crítica la visión de Manuel en cierto sentido, es que yo no creo tampoco en estas opciones posextractivistas radicales. Cuando me dice Manuel, y esto ya lo hemos discutido muchas veces antes, de que hay que plantear una economía para el buen vivir, yo no, yo creo que hay que tomar las palabras de Alberto Acosta de los buenos convivires. Nosotros no somos ya una sociedad andina, somos una mixtura. Y en esa mixtura tenemos que hallar una forma de convivencia razonable. Yo me acuerdo, Andrés participó en muchas de nuestras reuniones en el CEPLAN, que lo que planteábamos es que sí, efectivamente hay que construir una visión de país, pero también hay que construir visiones desde las regiones. Y cada región tiene una visión particular y los cajamarquinos pueden tener una parte de elementos en común, pero también elementos diferenciados que hay que integrar en esa visión colectiva. Yo en ese sentido insisto en la palabra de los buenos convivires, que suena bonita, pero es difícil de construir. Simplemente yo voy a referirme y voy a ser ya muy concreto en el tema que nos invitó Manuel. Lo que pasa es que la riqueza del contenido de su libro nos lleva a hablar del conjunto, que es el tema de, así lo digo, promover un verdadero capitalismo, y es el de una economía más competitiva. Y dentro del objetivo central, si uno revisa los documentos de Acemoglu, de cómo desarrollamos el capitalismo, necesitamos una economía competitiva, no la que estamos construyendo en el Perú. Y esa economía competitiva requiere una ley ex ante para evaluación de control de fusiones y adquisiciones, no solo acotada al sector eléctrico, sino a todos los sectores de la economía. Debo comentar, sobre esto tengo artículos ya publicados en Metroeconómica, que es de la Universidad de Oxford, etcétera, cuál es simplemente el valor de las fusiones y adquisiciones en el Perú durante los últimos 25 años. El número es 85,000 millones de dólares. ¿Sí? Estamos hablando del 40% de nuestro PBI. ¿Y qué ha pasado con la concentración de la
estructura de la propiedad y podemos hacer un repaso de sector por sector y vamos a pasar que hemos pasado de estructuras más competitivas a estructuras concentradas. Eso va en contra del capitalismo. Alguien me dirá, es que usted es antiindustrial. No, al contrario, yo era un amigo menor de un gran empresario como Gianflavio Gerbolini. Yo quiero al contrario, esos empresarios de antes que pusieron todo en la camiseta, todo el esfuerzo, crearon empresa, me acuerdo de Drachenauer, me acuerdo de los Donofrio, de estos migrantes, esos son los que yo quiero, no estos hijos, nietos y demás que lo único que hacen es valorizar el capital en la esfera financiera y que no tienen esa definición como planteaba Schumpeter de verdaderos inversionistas. Simplemente tengo mucha evidencia empírica internacional, porque en el Perú no se pueden hacer esos estudios, sobre cuáles son los efectos negativos de una economía concentrada. Y no estoy tomando ningún libro marxista, nada que ver, estoy tomando libros norteamericanos. Las fusiones y adquisiciones, y hay números, afectan a los consumidores, afectan la calidad de los productos, reducen los gastos de investigación y desarrollo tecnológico, reducen el desarrollo de los mercados y la vitalidad de los mismos. Eso lo decía, ¿sabe quién? El presidente Obama, porque sacó unas órdenes ejecutivas para promover la competencia. Yo quiero competencia. Limitan las posibilidades de desarrollo de otros agentes económicos, frena el capitalismo popular al reducir posibilidades para las micro y pequeñas empresas, se producen pérdidas de bienestar económico. Yo enseño microeconomía y lo primero que genera un oligopolio es la reducción del bienestar y eso se demuestra. La concentración puede promover menor eficiencia por el mayor poder del mercado, aumenta la desigualdad y eso no hay que olvidarlo, y la desigualdad tiene efectos negativos en términos económicos, sociales, generando convulsión, generando violencia, y políticos. La elevada desigualdad afecta cohesión, generando violencia, desorden. La elevada concentración puede afectar también la democracia, convirtiéndola en plutocracia. Muchísimas gracias y felicitaciones, Manuel.